buenas noches, queridas hermanas. Qué alegría volvernos a encontrar después de una semana con el gozo del Señor en el corazón para poder compartir la experiencia de poder caminar juntas en este trayecto tan importante de cómo aprender a manejar ciertas emociones en nuestras vidas que definitivamente, pues en algún momento, si no sabemos controlar esas emociones, pues nos pueden hacer mucho daño a nuestro corazón, ¿verdad? Espero que esta semana les haya sido muy útil para poder hacer y ejercitarse en las tareas que hemos compartido el fin de semana pasado con el propósito definitivamente de ir superando poco a poco aquellas situaciones que individualmente cada uno de nosotros vivimos, ¿verdad? La semana pasada tocábamos la depresión desde el punto de vista de la ciencia humana, ¿verdad? Cómo la ciencia la ve, cuáles son esas estadísticas, algunos consejos prácticos, algunas recomendaciones prácticas para que nosotros podamos ir poco a poco superando esta patología, superando este mal que muchas veces ataca nuestra mente y que tantas secuelas puede traer a nuestro corazón, a nuestro cuerpo y también a nuestro espíritu. Hoy vamos a concluir con la segunda parte, vamos a ver algunos testimonios y vamos a también tratar de formar pequeños grupos para compartir nuestra experiencia, cómo hemos vivido hasta el día de hoy cada una de esas emociones que hemos venido tratando. Voy a proceder a compartir la pantalla para que ya pues demos continuidad al tema tratado la semana pasada. La semana pasada habíamos, como les repito hace un momentito, iniciando el tema desde el punto de vista de la ciencia, pero hoy prácticamente vamos a vivir a plenitud este título, Venciendo la depresión desde la fe. Como es una continuidad, es necesario que nosotros sepamos que continuamos con la oración repetitiva a lo largo de esta semana. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a que muchas veces la depresión hace experimentar una sensación de profunda soledad, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra oración repetitiva va a continuar, no estoy sola, el Padre está conmigo. También la cita bíblica que respalda esta oración repetitiva la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 32b. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esta fue una expresión propia que brotó de Jesús, ¿verdad? Que brotó del corazón del Maestro. Y la afirmación que nos ha venido acompañando y nos acompañará hasta la finalización del curso es, nada es para siempre. Nada es para siempre. La depresión, como lo habíamos ya mencionado anteriormente, es una carga muy pesada. Las personas que la llevan en sí, pues llevan sobre sus espaldas esa mochila tan pesada de una mezcla de sensaciones, de sentimientos, de emociones que realmente pues experimentan ese peso intenso, sobre todo por realidades vividas en el ayer, en el pasado. La semana pasada habíamos hecho una conclusión importante. La depresión muchas veces está asociada a eventos del ayer, a situaciones, a siglos del pasado no resueltos, mientras que la ansiedad tenía mucho que ver con realidades del mañana, de preocupaciones del mañana. En ambos se producían definitivamente efectos desencadenantes que asociaban automáticamente a una realidad vivida, trayendo como consecuencia, pues, los síntomas propios tanto de la depresión como de la ansiedad. No siendo el factor desencadenante, vuelvo a repetir, la causa, sino más bien es la situación que nos conecta con ese hecho que no hemos resuelto en nuestras vidas.
Entonces, la depresión, al ser una carga muy pesada, es importante desde la vista de la fe entender que ese Padre que nos creó con amor eterno, aquel que sopló ese aliento de vida sobre nosotros, aquel Padre amoroso, misericordioso, comprende las debilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y sabe por lo que pasamos y por lo que vivimos. Y eso quiero quedar bien en claro, querida hermana. La mirada de Dios, como dice el salmista, recorre toda la tierra. Y tu necesidad es importante para Dios. Él te comprende. Él sabe por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. Una persona que atraviesa por ese valle oscuro de la depresión, muchas veces experimenta que ni siquiera Dios está presente. Pero en el fondo, queridas hermanas, no es así. Dios está muy cerca de nosotros, conociendo nuestro panorama, nuestra historia, lo que estamos pasando. Y aunque la persona experimente una profunda soledad, es importante tomar conciencia de que no está sola, que Dios le acompaña. Ese Dios que le dio la vida siempre está presente y está dispuesto a responder esa oración y al mismo tiempo nos invita a poner en sus manos todas aquellas preocupaciones que desencadenan este proceso de la depresión. Por eso en Filipenses 4, versículos del 6 al 7 nos dice, no se aflijan por nada, no se preocupen por nada. Por el contrario, preséntenlo todo a Dios en oración, sea cual sea la situación, la circunstancia, el momento que estás viviendo, el Señor te dice, preséntame en la oración. Pídanme, dice el Señor. Es decir, que el Señor nos invita a abrir nuestros labios y a pedirle lo que nos están pasando, a pedirle ese milagro para lo que nos está sucediendo. Pero también no solo debemos quedarnos en el pedir, sino también en la acción de gracias. Y ese era uno de los ejercicios prácticos que habíamos hablado la semana anterior o un tips importante para ir venciendo este terrible mal de la depresión, tener un corazón agradecido, plasmarlo en nuestro diario de agradecimiento, donde cada día podamos plasmar en ese diario una razón por la que nosotros estar alegres y agradecidos con el Señor. Cuando nosotros pedimos y agradecemos, algo sucede en nosotros y en nuestras vidas, que es que el Señor nos otorga su paz, esa paz que necesitamos precisamente en ese momento de angustia, en ese momento de soledad, en ese momento de confusión emocional. Y es esa paz la que va a cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque la misma palabra dice que aquellos que pues decidimos abandonarnos confiadamente en las manos del Señor, Él cuidará nuestros pensamientos y los mantendrá en absoluta paz. Como siempre les digo a las hermanas de comunidad, ¿verdad? Aquí en Perú siempre les comento y les hablo y les digo qué es lo primero que perdemos cuando vivimos una situación compleja en nuestras vidas: la paz. Sin embargo, el Señor nos promete esa paz perdurable para aquellos que lo busquen en oración, le pidan, pero que no se olviden la otra parte. ¿Y cuál es? La acción de gracias. Pero aquí también, queridos hermanos, la oración individual es esencial, es práctica, pero cuando nosotros atravesamos el valle oscuro de la depresión, ese agujero en el que estamos sumergidos, aquí es importante el apoyo de la comunidad, el tener un círculo de apoyo, sean familiares, amigos, sea la comunidad a la que tú perteneces de tu parroquia. ¿Por qué? Porque eso incrementa la fe de tu corazón. Es decir, que muchas veces, aunque nosotros nos sintamos que ya no podemos más, que incluso hemos perdido la fe,
¿Quién nos sostiene ahí? La comunidad de amor de la que formamos parte. En muchos de los temas que hemos tratado con anterioridad, la ansiedad, la culpa, hemos hablado de lo esencial que es la oración, la lectura de la palabra, el sacramento de la reconciliación. Tomar estos aspectos como herramientas poderosas que nos ofrece la fe. ¿Para qué? Para llevar esta carga tan pesada como es la depresión, ¿verdad? Entonces, eso es importante. La oración de la que ya hemos hablado, la importancia de esa comunicación, de ese diálogo con el Señor, ¿verdad? Donde yo le expongo mi necesidad, donde le presento mi caso, pero quedo esperando la respuesta de Dios. Para Santa Teresita del Niño Jesús, la oración era simplemente mirar al cielo y reconocer en ese cielo la inmensidad de ese Dios que nos ama y que sabe de nuestra debilidad y que también nos acompaña en ese proceso de soledad que experimentamos aquellos que estamos atravesando el valle de la depresión. Junto con ello, la lectura de la palabra, que en estos últimos tiempos les he invitado a mis hermanas de comunidad a hacer una inversión que va a tener un fruto abundante. Es la mejor inversión que tú puedes hacer. ¿Y cuál es? Invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta a cada una de las situaciones adversas y difíciles que podamos vivir. Y sobre todo, tips claves para poder vencer la depresión. Vamos a podernos afiatar de ciertos personajes bíblicos que nos van a llevar y nos van a conducir a superar la depresión. Y nada que decir de los sacramentos tan esenciales que nos permiten mantenernos en gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Es la benevolencia de Dios. Es el amor de Dios manifestado en providencia, en protección y en guía para cada una de nuestras vidas. La oración es fundamental, unida a la lectura de la palabra y el sacramento. Compartirte que la neurociencia, que es el estudio precisamente de todo nuestro cerebro, ha hecho un estudio específicamente en aquellas personas que están en constante oración y ha llegado a conclusiones impresionantes. Quiero compartirte un video que lo podamos escuchar para que puedas darte cuenta de lo valioso que es el hacer oración para poder enfrentar con esa fe cada uno de los obstáculos que la vida nos presenta. Voy a pasarles a compartir ese video. Denme un segundito. Quiero por favor que le pongan mucha atención y luego vamos a compartir más adelante, ¿sí? Científicos afirman que la oración trae sanidad a los enfermos. El Dr. Andrew Newberg, director de investigación en el Thomas Jefferson Hospital y Medical College en Pennsylvania, ha demostrado mediante resonancias magnéticas que la oración tiene un impacto positivo en el cerebro. En un estudio, pacientes ancianos con problemas de memoria oraron 12 minutos al día durante 8 semanas, mostrando cambios cerebrales positivos.
Otro estudio reveló que la oración y la meditación aumentan la actividad en los lóbulos frontales y el área del lenguaje del cerebro, similar a cuando se conversa con alguien. Newberg concluyó que la oración provoca una experiencia neurológica universal, fortaleciendo y formando el cerebro. Disfruta de tu... Vamos ahora a ver un testimonio de una persona que pasó por una etapa de depresión y a través de la oración, ella logró salir de este proceso. Vamos a tener dos publicidades que a veces cuesta quitarlas de los videos, pero sí me gustaría que lo escucháramos. Mezcla tus fragancias Poet favoritas y crea nuevas sensaciones para sentir en tu casa. Poet. Soy Sonsoles, tengo 23 años. Llegó un momento que yo empecé a sentirme incapacitada. ¿Por qué no puedo estudiar? ¿Por qué me cuesta levantarme de la cama? ¿Por qué me cuesta salir de mi casa? ¿Por qué tengo miedo a todo? Y cogí a mi madre y le dije, mamá, no sé qué me está pasando, no puedo hacer mi vida. Fui al psiquiatra y me diagnosticó una depresión. Y esta enfermedad lo que tiene es eso. Tu cerebro no funciona bien. Y me dijo que para esta enfermedad hay que tomar una medicación. Y eso también me resultó muy duro, porque yo me sentía muerta en vida, que no valía nada. A pesar de haber conocido a Dios, esta enfermedad también me consumía al mismo tiempo. Claro, yo tenía que conciliar esta enfermedad con mi vida ahora, cómo vivir con esto, pero ya cuando Dios está en tu vida, tiene un sentido y tienes un sitio a donde volver y por donde seguir caminando. No te sientes del todo perdido. Durante este periodo duro en el que empecé con medicación y empecé a intentar un poco asimilar y conciliar mi vida con esta enfermedad, Dios me fue regalando personas que me fueron guiando, ¿no? En cada momento. Yo sola no podía, porque físicamente Dios no viene y te dice, aquí estoy, curada, ¿sabes? Que ojalá, ¿no? Porque lo ha hecho, Jesucristo lo ha hecho y sigue haciéndolo. En mi caso lo ha hecho, pero con otros medios. Lo ha hecho con personas, con ángeles de la guarda en esta tierra. Y ahí es donde cambia, cuando te dejas tocar por Dios y por las ayudas que te va prestando. Aunque tú en ese momento no te des cuenta que es Dios, me ayudaban hasta el punto de tener que levantarme de la cama físicamente y ayudarme a poder ducharme, ¿no? No podía ni ducharme, me echaba a llorar cuando tenía que pensar que tenía que ir a la universidad o duchar o desayunar o cualquier otra cosa, cualquier acción en mi vida era una tristeza y una carga enorme. Tenía esos ángeles de la guarda que me levantaban físicamente y espiritualmente, que me empujaban a decir que yo podía con la vida, que yo valía, que yo era importante para el mundo, no solo para Dios sino para el mundo, que mi vida tenía un sentido aquí, que yo tenía que estar aquí. Y tener ese apoyo constantemente en tu casa, la verdad que si no es de Dios, es que no es de otra cosa, es de un amor que no es de este mundo. Dios también me ha regalado momentos en mi vida, ¿no? de amor, de sentirme abrazada por Él. Pero con el ruido del mundo muchas veces se te olvida y necesitas de esas personas que te lo recuerden y ayuden a potenciar esa ambición espiritual que en el fondo tengo, solo que por mi situación, por mi enfermedad, yo muchas veces no lo puedo ver. En momentos de oscuridad en el día a día son las que me saben qué consejos darte, qué compromisos ponerte y qué cosas hacer para al final llevar mi cruz, porque la vida es cruz también
Y uno tiene que aprender a llevar sus cruces y no lo puede hacer solo. Al final Jesús necesitó de personas para llevar su cruz y yo necesito de personas para cargar mi cruz, que me enseñen a llevarla y aprender a vivir con ella. A día de hoy sigo con medicación, estoy muy agradecida. Soy feliz porque me siento querida, me siento amada en todos los aspectos. Y puedo amar también. Puedo decir que Dios me ha salvado de esa muerte en vida. Quería preguntarles, de repente alguna de ustedes quiere compartir un poquito su experiencia en base a lo que hemos escuchado. Miren, quiero que logren entender cuán importante es la oración de fe en esas circunstancias en las que estamos atravesando un valle de oscuridad llamado depresión. Muchas veces nosotras que pasamos ese mar o ese bosque o ese desierto de oscuridad, no podemos orar, ¿verdad? A veces nos sentimos como que lo que decimos o lo que hablamos, Dios no lo escucha, pero para ello está lo que hablaba esta jovencita, esos ángeles en esta tierra, es decir, nuestro núcleo de apoyo, que puede ser tu familia, que pueden ser tus amigos, que puede ser tu comunidad. Ellos son los que nos van a sostener precisamente cuando nosotros no podamos orar o no tengamos la fe necesaria para poder clamar, para salir de esa oscuridad en la que nos encontramos. Como en algún momento lo planteamos en el anterior curso de la oración por los enfermos, hablamos que muchas veces el milagro llega no por uno que está enfermo, sino por aquellos amigos, familiares que están orando por uno para que tenga uno el encuentro con el Señor. Entonces, el valor de la oración es fundamental. Lo hemos visto desde el punto de vista de la ciencia, de la neurociencia, cómo da tanto valor a las personas que oran, a las personas que tienen fe. Habla de ese proceso que se da en nuestro cerebro que no permite que nosotros podamos caer en enfermedades como demencia y otro tipo de enfermedades, dentro de ellas la depresión. Y estamos viendo la otra parte de la fe que es muy clara. Cuando uno ora, pues definitivamente, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él nos escucha nuestra petición y a cambio nos da paz. El primer milagro que ocurre en nuestras vidas cuando Dios interviene a raíz de una oración es la paz que puede invadir nuestros corazones. Mejor voy a terminar y una vez que termine, entonces vamos a proceder a continuar, ¿verdad? Vamos a proceder a continuar. Denme un segundito, voy a nuevamente a entrar para poder compartir y poder continuar para luego poder dialogar, porque a mí me encantaría mucho dialogar con ustedes para concluir este punto que es la depresión. A lo largo de los temas que hemos venido tratando, hemos cogido ciertos personajes bíblicos que nos han orientado con tips, herramientas espirituales para nosotros vencer ya sea la ansiedad, el miedo y hoy en día pues la depresión. ¿Cuál es ese personaje bíblico que nos acompaña, que nos instruye, que nos orienta? Es el profeta Elías. Creo que todas las que estamos aquí reunidos sabemos o conocemos un poco sobre la historia de Elías. Sin embargo, es importante que la podamos recordar. ¿Quién fue Elías? Elías fue uno de los profetas más valientes de Israel. Y recalco, miren, la palabra valiente, porque nosotros al visualizar a una persona valiente, muchas veces tenemos el esquema que es una persona
que no se quiebra ante las dificultades de la vida, ¿verdad? Sino que definitivamente es una persona resiliente y con capacidad de seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Y la palabra lo recalca, Elías era un profeta valiente de Israel. Sin embargo, miren, sin embargo, esa valentía no lo eximió de vivir un momento de profunda tristeza y desesperación. Al hablar de tristeza, al hablar de pasado, se asocia directamente a este mal mental conocido como depresión. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo es que entró en esa depresión siendo un profeta tan valiente? Resulta, y la palabra de Dios lo narra en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que después de vencer a los profetas de Baal, es decir, a esos dioses falsos, Elías fue amenazado por la reina Jezabel. Jezabel, pues, era una mujer mala, perversa, que adoraba a falsos dioses. Y cuando Elías venció a los profetas de Baal, amenazado por la reina Jezabel, decide huir al desierto, a esconderse en el desierto. Y es allí donde solo, en medio de su soledad, abatido por el dolor, eleva una oración a Dios. Pero su oración no es una oración, Señor, líbrame de esto, sino que tanto era el peso de su tristeza, de su dolor, que le oró al Señor que le quitara la vida. En su angustia, en medio de esa realidad, y volvemos a recalcar lo que habíamos hablado al principio, que aunque nos sintamos solos, no estamos solas, no estamos solas, ¿verdad? Y cuando Elías le dice al Señor, Señor, quítame la vida, basta ya, ya no puedo más, dice que el Señor, en lugar de regañarlo y decirle, ¿dónde está tu valentía? ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Cuál fue la actitud de Dios para su hijo, para su profeta? Fue enviar a un ángel para que lo alimentara y lo fortaleciera. ¿Para que qué? Lo alimentara y lo fortaleciera. Le permitió descansar y le mostró que no estaba solo. Cuando el profeta Elías clamó y le dijo al Señor, basta ya, quítame la vida, Elías cayó en un profundo sueño y el ángel lo despertó y le dijo, Elías, levántate, come, porque el camino es largo. Elías se volvió nuevamente a dormir y es allí donde el Señor le permite un descanso, un renovar de fuerzas. Ya cuando Elías se levanta, estaba mucho más fortalecido y pudo continuar con su misión. Este relato del profeta Elías es un hermoso ejemplo de cómo el Señor nos acompaña en nuestros peores momentos, sobre todo cuando nos sentimos tristes. Nos da su sustento y su paz, esa paz de la que hablábamos hace un momento y que todos la necesitamos. Como Elías, también nosotros debemos acercarnos a Dios en esos momentos de desesperación, confiando que Él nos dará su fuerza para superar la depresión. Entonces, la invitación inicial de este profeta es llevarte, es conducirte a que tú puedas elevar una oración al Señor y pedirle precisamente que te fortalezca en medio de esa realidad. ¿Cuáles fueron los pasos que Elías siguió para superar esa depresión? ¿Qué es lo que hizo Elías para salir de ese terrible valle de oscuridad? En primer lugar, lo que hizo Elías fue reconocer y expresar su tristeza ante Dios. Y esa es la invitación, a que a partir de ahora tú asumas, tú reconozcas que en tu corazón hay una tristeza inexplicable. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero creo, y por los estudios científicos que lo establecen, a partir de iniciar la etapa de la menopausia, las mujeres estamos expuestas a periodos de tristeza.
¿Está bueno experimentar esa emoción? Está muy bueno, porque a través de las lágrimas limpiamos nuestra alma, limpiamos nuestro corazón. Pero cuando dejamos que esa tristeza se instale en nuestras vidas, lamentablemente nos hacemos daño. Explicándolo así muy brevemente, este primer punto del profeta Elías, en el primer libro de Reyes, vemos cómo Elías, ya lo habíamos narrado, después de enfrentar a los profetas de Baal, que eran seguidores de la reina Jezabel, cayó en un profundo descanso y cansancio emocional, en un profundo cansancio emocional. Y acá se asemeja muchas veces a nosotros, queridas hermanas. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos realidades por las que venimos orando, por las que tratamos de solucionar, llevamos días, meses, años en lo mismo, y llega un momento en que nos cansamos emocionalmente? Hemos dado tanto emocionalmente que nos sentimos agotados. Elías le pasó lo mismo. Cuando se sintió perseguido por la reina Jezabel, huyó al desierto. Y es ahí donde le dice al Señor: basta ya, quítame la vida, pues no, yo no soy mejor que mis padres. Entonces es importante reconocer nuestras emociones y llevarlas a Dios con sinceridad. Elías no ocultó su dolor al Señor. Elías no se quedó callado sintiendo por dentro que estaba muriendo, sino que lo que hizo fue reconocer su tristeza y dirigirse al Señor, ¿verdad? Dirigirse a Dios. Este es el primer paso para sanar, ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Señor, yo reconozco que estoy pasando por este valle de oscuridad. Reconozco, Señor, que te necesito. Ese es el primer paso para vencer con triunfo en Cristo Jesús la depresión. Segundo paso, descansar y cuidar el cuerpo. Miren, qué tremendo. En medio de esa desesperación, dice que Dios no ignoró a Elías. Por el contrario, sucedió lo mismo que el pueblo de Israel. Dice que el Señor inclinó su oído y escuchó los lamentos del pueblo de Israel y decidió enviar a alguien para liberarlo. De la misma manera, Dios escuchó la desesperación de su profeta valiente Elías y envió a un ángel a que le diera alimento y le dijo que descansara. Miren qué impresionante. El Señor envía un ángel. Y ese ángel puede ser tu familia, ese ángel puede ser tus seres queridos, como lo decía la muchacha del testimonio. Eran ángeles en la tierra, personas que estaban acompañando la vida de esta jovencita. Y de igual manera Dios envía un ángel para que alimentara a Elías y cuidara su descanso. Es importante cuando nosotros pasamos una etapa de depresión cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en la depresión hay un agotamiento mental profundo que viene acompañado por lo general por un desgaste físico. La persona que vive en depresión quisiera estar durmiendo las 24 horas, otras pasan insomnio, quieren estar tiradas en la cama. Entonces, Dios le mostró a Elías la importancia del descanso y de nutrirse correctamente. Y esta parte fortalece lo que hablamos la semana anterior, la necesidad urgente, primero, de alimentarnos correctamente, pero hablándolo espiritualmente, recibiendo el cuerpo de Cristo. Yo te invito a que si tú estás pasando por una etapa depresiva, busques recibir a Jesús diariamente. Busques el alimento perfecto, que es Jesús Eucaristía, recibirlo diariamente, pero también descansar en sus brazos. La cita bíblica del testimonio de la jovencita de hace un momento decía: venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Entonces es importante, queridas hermanas, de que nosotros podamos seguir esta ruta. Lo primero es la sinceridad y la honestidad con el Señor. Señor, ya no puedo más, estoy cansada. Lo segundo es buscar alimentarme de su palabra, alimentarme de su cuerpo y darle descanso a mi cuerpo físico.
mejorar mi alimentación, hacer el ejercicio para que esto funcione correctamente. Vamos con el tercer paso. El tercer paso que siguió Elías para vencer la depresión. El tercer paso fue recibir el apoyo de Dios y de los demás. Hablábamos del círculo de apoyo importante, indispensable en el tiempo de depresión. Dios no dejó solo a Elías en el desierto. Envió a su ángel, ¿para qué? Para que lo fortaleciera, para decirle que no estaba solo, que contaba con el favor de Dios, con su benevolencia, con su ayuda. Entonces, es importante que nosotros no enfrentemos nuestro dolor en soledad. Así como Dios envió un ángel a Elías, Él también va a poner en nuestro camino personas buenas que nos apoyen y nos ayuden a superar los momentos de dificultad. Es esencial permitirnos recibir ayuda, saber que Dios usa a otros para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a encontrar nuevamente el sentido de nuestra vida. ¿Me escuchaste? Dios utiliza personas para fortalecer tu fe, para que el milagro llegue a tu vida, para ayudarte a encontrar nuevamente el sentido de vida que habías perdido. Te recuerdo, no estás sola. Primero Dios está contigo, pero también incluye a esos otros ángeles que están a tu alrededor. En muchas ocasiones nos cuesta recibir ayuda, ¿verdad? Nos sentimos tan autosuficientes que podemos salir todo, que podemos vencer todo, pero cuando nos adentramos en una etapa depresiva, a veces nos damos cuenta que solos no vamos a caminar. Por eso es importante buscar ese círculo de apoyo. Cuarto paso, escuchar la voz de Dios en la quietud, en la paz interior. Después de este proceso, ¿dónde llevó Dios a Elías? Al monte Horeb. Y ahí le habló de una manera profunda. Dios no se manifestó ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una suave brisa. Fue en ese susurro donde Elías escuchó la voz de Dios. Entonces, queridas hermanas, buscar a Dios en la quietud de nuestro corazón es algo fundamental para superar la depresión. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de maneras espectaculares, pero Dios habla en la sencillez y muchas veces en el silencio. El mejor lenguaje que escucha al Señor es el silencio. La oración y el silencio son momentos especiales donde el Señor va a fortalecer nuestro espíritu. Muchas veces no lo vemos, ni siquiera lo sentimos, pero nuestro espíritu lo percibe, lo capta y hay una transformación interna difícil de muchas veces con la mente humana tratar de entender. El quinto paso es recibir una nueva misión y un propósito de vida. Finalmente, Dios le dio a Elías una nueva misión. Lo envió a ungir a Hazael como rey de Aram y a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como sucesor. Al darle esta misión, Dios le devolvió a Elías un propósito y un sentido de dirección. Renovar nuestro propósito en Dios es fundamental. En los momentos difíciles, sobre todo en las etapas depresivas, podemos sentir que la vida ha perdido sentido, ¿verdad? Decimos, ya no tiene sentido para mí, ya no quiero vivir. Pero cuando nosotros recibimos esa nueva misión, nosotros podemos pedir a Dios que nos muestre qué quiere de nosotros y cómo poderle servir. Cuando nosotros aceptamos un servicio, liberamos nuestro corazón de todo ese almacén de emociones que nos han hecho de daño al corazón.
Por eso es importante salir de nosotros mismos y centrar nuestra atención en otras cosas para que nuestros pensamientos aprendan a sujetarse a Cristo Jesús. Entonces, queridas hermanas, estos son los 5 pasos que siguió Elías en su proceso de superar la depresión. Y son estos mismos pasos que nosotros les invitamos y les exhortamos a poner en práctica para poder vencer este mal. Con esto vamos a dar por concluido y terminado la parte teórica de la depresión. Pero sí me gustaría, vamos a formar grupos de 2, 3 personas para poder en un momento dialogar y conversar sobre la importancia de la oración para vencer la depresión, sobre el video que hemos escuchado el día de hoy, el testimonio de esta jovencita, pero también algo muy importante, y quiero que ahí centremos nuestra pequeña reunión, no más de 10 minutos para concluir a la hora, ¿verdad? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuánto bien me ha hecho en mí recibir cada uno de estos temas que hemos recibido hasta el día de hoy? ¿Cuánto bien ha hecho a mi alma? ¿Cuánto bien ha hecho a mi corazón? ¿Cuánto bien ha hecho quizás a la ignorancia que yo llevaba sobre estos temas? Vamos entonces a compartir así brevemente. Ustedes solamente denle en aceptar, se van a formar pequeños grupos donde vamos primero a presentarnos quién soy, de dónde soy y después van a conversar sobre ese punto. Cuán bien me ha hecho a mí y cuán importante es la oración en mi vida para poderlo superar. Entonces voy a proceder a formar los grupos, ¿verdad? Somos ahorita en sala, aproximadamente somos 14 personas. Vamos a hacer grupos de 2 o de 3 para que podamos tener un movimiento, quizás un tiempo más prolongado para poder conversar todo. ¿Sí? Vamos a crear, solo le das clic, ¿verdad? Y luego retornamos a la sala para conversar. Por favor, denle a aceptar a la invitación y vayan uniéndose. Por favor, Anita Mestas, la hermanita Georgina, la hermanita Gisela, la hermanita Yanisita, por favor, denle a aceptar. También la hermanita Maritza, Sofía, la hermanita Vidalia. También le quiero invitar, por favor, que se vayan uniendo a las salas. Hermanita Doris, por favor, para que se pueda unir a la sala. La persona que esté en el celular MacBook, por favor, también dele a aceptar a la invitación, por favor. La persona que esté en el celular del MacBook, por favor. Hermanita Dorisita, por favor, si pudiera dar a aceptar. Hermanita Doris. Yo no he estado en los otros, en las otras reuniones y acabo de No se ingresar preocupe, mi a la... hermana Dorisita, para que pueda escuchar a la hermanita de pronto, quizás para que le pueda ayudar. Gracias. Si se puede unir, por favor, para que pueda conversar con la hermanita. Germany. Hermanita Georgina, no sé si se puede unir, por favor. Hermanita Doris, ¿aceptó la invitación? Sí, No todavía, no le ha permitido unirse. voy a intentarlo de nuevo. Por favor.
Del siglo que ha pasado. Hermana Carmencita, Carmen, ¿y apellido? mi vaya y hermanita Carmencita, ¿puede dar aceptación a la invitación? Yo di aceptación. Ah, Yo mires, también, no, parece que no la ha pasado, hermana Carmencita. yo también, hermanita, ya puse a aceptar y no sé si han aceptado. A ver, las voy a colocar a las dos entonces en una sala. Hermanita, hermana Reginita, Dios le bendice. Acá está la hermana Carmencita también. Hermana Reginita, está con su micro apagado. Y ahora sí. Ahora ¿Aló? sí. Hermana Reginita, sí, mire, está en sala junto con la hermana Carmencita y otra hermana que está en su otro celular para que usted pueda guiar más o menos el momento del taller. Ya, hermanita. Y está con la hermana Carmencita y está con otra hermanita más que está en el celular de MacBook. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Pero mientras tanto, hermana Reginita sí puede conversar con la hermanita Carmencita. Ya, ya, hermanita. Bendiciones. Bendiciones. Ya. Hermana Carmencita, buenas noches. Buenas noches, hermana Regina. Que Dios la bendiga. Muchas gracias también a usted. Se trata de compartir del video que hemos escuchado. Eh, a ver, me gustaría que usted me cuente, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando lo ha escuchado, en qué se ha identificado en ese momento con ese testimonio que nos han hecho escuchar? Bueno, según lo que he podido escuchar, dice que cuando uno está en esos estados depresivos, el primer paso es aceptarlo, ¿no? El segundo paso es la oración. El tercer paso es buscar ayuda, que puede estar entre los miembros de nuestra parroquia o también entre los mismos familiares o buscar una ayuda especializada, podría decir. Ajá. Después el otro paso, cinco pasos eran, creo, ¿no? Sí, el tercer paso, recibir el apoyo de Dios y los demás. En ese paso, ¿usted Claro. cómo pediría el apoyo de Dios? ¿Cómo se identificaría usted? Bueno, yo pienso que de repente, de pronto yendo uno a hacer una visita al Santísimo Sacramento y pidiendo la luz del Espíritu Santo, podría, mm, si uno estuviera en ese problema, a Dios gracias, mire que yo soy viuda, pero yo digo que he sido soy bendecida por Dios porque tengo dos hijos.
No me deprimí, ¿no? ¿no? Ayuda, ayudarnos, ¿no? Verdaderamente, humanamente solo no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios sí lo podemos superar esas cosas, ¿no? Para que no nos afecte sobre todo, ¿no? No nos afecte a nosotros como personas, ni tampoco a... Por estos cursos, a pesar de que tenemos muy cerca a la hermana Sandrita, pero créanme que nuevamente escuchar a veces algo, pues es como nueva vivencia, nueva, no es igual, es nuevo todo en lo que ella, ¿aló? Creo que se cortó. Sí, le escuchamos. Hermanita Sandrita, Rita querida, está muy bien lo que están conversando. Yo solo estoy visitando cada una de las salas. ya, pero Sí, me sigan pareció, conversando ustedes, mi Anita. ya pensé que ya habíamos regresado ya a donde usted, hermanita Sandrita, pero No, todavía no, mi Anita. Yo solo estoy visitando cada una de las salas. ya. Ya, entonces, hermanita Giselita, hermanita Jenny de Ecuador, también aumentó acá la hermanita Georgina. Estoy dispuesta a hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a intentar hacerlo seguido. Es como, como parte de mi vida. Y estoy segura que sí me va a dar resultados, porque es que he estado en la oración repetitiva, no en este momento del taller, sino anteriormente cuando me la enseñaron, la camándula, la oración repetitiva, y créame que wow. Y yo creo que si me pusiera a hacerlo realmente así como ahorita en el taller, de verdad. Entonces yo tengo interés, claro que tengo interés y necesidad. Por eso es que estoy aquí, porque necesito de Dios, necesito llenarme del Señor, necesitamos, no nada, bueno, yo hablo por mí, necesito diaria y en todo momento estoy en oración. Agradezco la oportunidad y todo lo que hace este grupo misionero de la señora Sandra y Pedro, porque con todo este material hemos logrado, bueno, yo he logrado controlar más la ansiedad y buscar más, bueno, siempre lo estoy buscando y estoy dejando todas las preocupaciones a Dios, porque Él es el que se interesa por nosotros, como dice la primera de Pedro 5:7. Entonces dice que no debemos estar ansiosos porque nada es para siempre, como dicen ellos que tengamos esa afirmación, pues. Así es. Entonces, eh, de verdad que todos los temas me han gustado, todos los temas este, me han, Han ayudado me han bastante. ayudado Muy en bien, todo, sí. porque a veces uno piensa que como uno está en oración y está con Dios, no tiene ansiedad, y claro que sí, porque tenemos ansiedad por las deudas, tenemos miedos por las Sí, deudas, así es, miedos por las deudas. y el Señor también nos dice que no tengas miedos, pues Él está con nosotros y no vamos a temer porque Él es nuestro Dios, como lo Así dice es. Isaías 41:10, que ellos mismos nos nombraron. Y como siempre dicen ellos, nada es para siempre, y esa es una emoción natural que todos tenemos, y esas causas tenemos que, o sea, me puse a analizar y por qué es el miedo. Normalmente mi miedo eh, es, es por no tener el conocimiento de algo, es como, es ese miedo a,
a no poder hacer algo, solucionar algo, por lo menos en mi trabajo. Y lo que Claro, he hecho es clamar al Espíritu Santo para que me dé la gracia de yo poder controlar esa ansiedad y que sea Él el que me dirija y me dé la claro, sabiduría y me ayude a resolver para poder encontrar la solución o, o la salida a esa situación. Y en la depresión yo pensaba que de verdad nada que ver con la depresión. Y resulta, porque yo decía, bueno, yo no estoy sola, yo siempre tengo a Dios, yo estoy con Dios y el que tiene a Dios no tiene por qué estar depresivo ni nada, ni en ansiedad, ni claro, nada de esto. Pero me pude dar cuenta con toda la enseñanza que ella dio, que a pesar de que uno no está solo, porque siempre el Señor está con nosotros, siempre he visto que, ¿cómo se llama? Eh, que a veces en medio de esa soledad, de repente cuando no mm, me depresión, siento en este tema de la inmigración, ¿verdad? Yo soy ah, ya, venezolana y vivo en Estados claro, Unidos. ajá, Entonces, en esa parte de no tener a alguien con quien hablar, por lo menos mi visita a mi grupo de oración con el que siempre asistía, la visita al Santísimo. ¿no? Y, y el tercer paso es recibir el apoyo de Dios y de las demás personas que son como ángeles que el Señor utiliza aquí en la tierra para que nos apoyen y salgamos adelante, ¿no? Y el cuarto paso es escuchar. Muy bien, hermanita, regresamos a la sala principal. Ya nuevamente nos volvemos a reencontrar. Betisita, qué alegría verte, qué emocionante siempre verte y encontrarte aquí cada sábado. Vamos a continuar entonces. Me gustaría mucho que de los cuatro grupos hubiera un representante para que nos pudiera compartir su experiencia del curso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hemos hablado ansiedad, miedo, depresión, lo hemos visto desde el punto de vista de la ciencia, los consejos prácticos, las tareas semanales, algunos tips importantes. Hemos visto hoy cómo enfrentar la depresión desde la fe con el ejemplo del profeta Elías. Y la próxima semana tenemos la culpa, cómo enfrentar la culpa desde la fe, ¿verdad? Entonces, pueden abrir sus micrófonos, algún representante del grupo uno, 2, 3 o 4, así en libertad.
Buenas noches. Evelincita, Dios te bendice, buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Este, bueno, en conclusión, pude escuchar, de verdad que creo que empezamos y como que perdimos mucho tiempo porque no había conexión, no se escuchaba bien. Entonces pudimos hablar dos personas nada más. Y cuando la tercera persona estaba hablando, se cayó, se le fue me imagino que se le cayó el internet y no pudo seguir. Este, en conclusión, yo siento que, bueno, a las dos personas que hablamos, este, quedamos en que prácticamente es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar y a quien clamamos. Y todas las enseñanzas que han dado de este curso nos ha ayudado y nos ha aclarado muchas cosas, que sabemos que sin el Espíritu Santo no se logran y sin aferrarse a Dios no consigues la sanación y el equilibrio. Eso es en resumen lo que puedo decir de nosotras. Me faltó escuchar a tres, pero se me salieron. Muchas gracias, Evelincita, muchas gracias. Te Sería bueno agradezco si de ellas todo quieren corazón. hablar, que lo dijeran ahora si se puede, ¿no? Pero para Muchísimas también gracias, escuchar. gracias, Eve. ¿Alguien más que quiera compartir de los otros grupos, por favor? Estos momentos son muy importantes porque podemos dialogar, podemos aclarar algunos puntos, podemos expresar, podemos sentirnos acompañados en medio del proceso que vamos viviendo, ¿verdad? Sí, hermanita Sandrita, permítame compartir. Por supuesto, claro que sí. Los micrófonos son para usted. Gracias, sí. Tuve el gusto de compartir con la hermanita Beatriz López y fue muy, muy grato, ¿no? Porque creo que de alguna u otra manera estamos sintiendo la presencia de Dios en la oración, en las enseñanzas que estamos recibiendo y es muy oportuno, ¿no? Porque le contaba a la hermanita Beatriz y bueno, le comparto de que eh, a veces nuestro mundo, nuestro país o a veces nuestra historia está convulsionada, ¿no? Por los hechos que ocurren día a día y a veces si nos dejamos llevar por las noticias, podemos caer en eso, también un poco la angustia o de repente una mezcla de angustia, depresión, miedo, ¿no? Y es en donde nos desestabilizamos y no podemos dar la fortaleza a nuestra familia y donde yo tomé la decisión, no, yo necesito este curso porque sé que no estoy bien, sé que no estoy bien. O sea, y nos hemos dado cuenta que es muy importante la oración y como usted dice, hermanita, los sacramentos y es una lucha diaria. Yo, por ejemplo, justo la hermanita me dijo que había tenido unos problemillas, yo también. Entonces, yo, por ejemplo, el sábado pasado no pude entrar, ¿no? Entonces ya se siente como si uno estuviera cojita de una pata, ¿no? Y dije, ¿entro o no entro? Y dije, también pensé, como dije, de repente van a preguntar la semana pasada de la tarea, yo no la he hecho, pero dije, no, algo voy a aprender. Entonces voy a aprender de lo que digan las hermanas, pero nos ha tocado justo un compartir general de las charlas que hemos recibido y todo nos está sumando porque yo de manera personal dije, estaba leyendo la palabra de Dios, le decía, y hubo un momento en que yo me sentía tan no merecer el amor de Dios, si Él lo dio tanto por mí y me provocó llorar, ¿no? Llorar porque no le estaba cumpliendo a Dios como Él se merece, ¿no? Pero después de ahí me sentí libre, me sentí como dice, como usted dijo, ¿no? Nos limpia, ¿no? Me dejé tocar por el Señor y realmente me dejé tocar y ahora sé que eso es vital, pero la lucha es de todos los días, tiene que ser de todos los días, buscar un momento de oración, si se puede el sacramento, mucho mejor, pero la oración, por ejemplo, ahora lo bueno de los medios digitales, podemos ver la televisión o de repente el celular y escuchar un sermón, una homilía, claro que nos llena, nos alienta, ¿no? Yo hago eso todas las mañanas mientras voy cocinando, voy haciendo el desayuno antes de ir a trabajar, eso me estoy llenando y poniendo en práctica sobre todo la respiración, que a veces estamos tan agitadas que es algo que es necesario centrarnos y tener paz para enfrentar el día a día, ¿no? Y qué mejor si es con la presencia de Dios
y la oración y los sacramentos, eso es vital. Y las ideas que usted nos da basadas en la Biblia es lo que también nos está manteniendo, o diré a título personal, me está manteniendo y fortaleciendo. Muchas gracias desde ya por Amén. todo, voy aprendiendo. Muchas gracias, hermanita preciosa. Que Dios me la bendiga. Gracias por ese hermoso testimonio. Gracias por ese compartir que han tenido con la hermana Beticita. Gloria a Dios. Miren, queridas hermanas, es importante que nosotros podamos descubrir todo lo que el Señor nos está hablando a través de esto, de este curso. Como les digo, no solo a ustedes, a nosotros también personalmente se los hablo mientras preparo el tema para compartir con ustedes. Es como que lo estuviera viviendo, es una vivencia. Para aquellos que pues no hemos tenido mucho la oportunidad de compartir como lo hacemos aquí en la comunidad de Perú, pues decirles de que yo antes de ser misionera pasé por una etapa de depresión profunda, profunda. Me recuerdo que experimentaba una pérdida de emoción por la vida. Aún tenía como unos 19, 20 años. Yo entré en este valle oscuro de la depresión a raíz del fallecimiento de mi papá. Miren, ¿se dan cuenta? Hay un factor desencadenante que se conecta, o sea, yo sentí un profundo vacío, una necesidad urgente de esa presencia paterna, ¿no? Entonces caí en esa depresión y por eso entiendo, comprendo mucho a las personas que viven en esa realidad y de verdad yo siempre en mi corazón siento la urgente necesidad de ayudar a las personas que padecen de eso. Y es por eso que este tema pues lo hemos hecho bastante extenso. Para la depresión hemos requerido casi 2 clases, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hablar, o sea, en realidad hay mucha riqueza, tanto desde la ciencia humana como también desde la fe para poderla superar. Eh, para la gloria de Dios, miren, el encontrarme con el Señor, el haber tenido un encuentro con Él a través de un retiro en el que yo participé, mi vida cambió, dio un giro en 360 grados, mi vida fue transformada por el Señor y hoy les puedo decir, bendito dolor, bendito sufrimiento, bendita depresión que me condujo a los brazos de Dios, a los brazos del Señor, ¿verdad? Porque fueron momentos muy difíciles. Yo miraba el sufrimiento de mi mamá, de verme así, y yo con esa sensación de ser joven y no encontrar el brillo en la vida, ¿verdad? No sentir que no era importante ni para el mundo, ni para la sociedad, pero algo jugó un papel importante allí, que fue ese grupo de apoyo, que fue mi mamita, mis hermanos, la comunidad a la que empecé a pertenecer. Y como les digo, en este mundo de hoy, en este día de hoy, yo puedo decir, bendito dolor que me llevó a los brazos de mi Señor. Y desde ese momento yo no me he vuelto a soltar del Señor. Yo no me he vuelto a soltar del Señor desde que le dije sí. Por eso es importante la historia de Elías. Miren, si ustedes han tomado conciencia de cuál fue el proceso de Elías, el Señor envió al ángel a alimentar a Elías y también a darle una orden que descansara. ¿Por qué? Porque el camino que iba a continuar era largo. Y el proceso con Elías concluye con la entrega de una misión, porque las personas que pasamos o hemos pasado por depresión, perdemos el sentido de servicio, o sea, perdemos el sentido de utilidad para el mundo, o sea, sentimos que no servimos, ¿verdad? Estamos sumidos en una profunda tristeza y es por eso el Señor que nos devuelve eso, encomendándonos una misión. Desde ese momento, les digo, han pasado aproximadamente, yo de misionera llevo 24 años de vida misionera, pero desde que lo conocí al Señor, aproximadamente les diría como unos 30, 29 años. Imagínense, desde esa etapa hasta hoy, todo ese recorrido y le doy gracias a Dios la extraordinaria oportunidad que me da de poder acompañar a las personas que pasan por ansiedad, que pasan por depresión, que pasan por situaciones de este tipo, porque no solo es transmitir una teoría, sino mi propia vivencia. Yo lo viví, yo lo pasé, sé lo que se experimenta, sé lo que se siente, pero también sé
cuando uno se toma de la mano de Dios. Por eso era el objetivo de que ustedes vieran ese testimonio de esa jovencita que claramente nos muestra que Dios, la parte final de su mensaje es: Dios me salvó de una muerte en vida, ¿verdad? Porque es así, los que pasan por la depresión, para este tipo de personas, queridas hermanas, no hay solución, ¿verdad? Y cuando se sigue cayendo más hondo, porque la depresión tiene como es decir, como un graderío que uno va bajando, va bajando, va bajando cada vez hasta lo más hondo. Cuando uno llega a tocar fondo, sucede lo que le pasó al profeta Elías: no querer vivir. Por eso le decía al Señor: basta ya, quítame la vida, ¿no? O sea, ahorita no sirvo para nada, no quiero nada ya. Y así pasa. Les comparto muchas experiencias que he tenido con hermanos que he acompañado, personas que tienen ese sentido, ¿no? Y que están buscando la manera, a veces hasta de quitarse la vida. Cuando el Señor me permitió estar en Chile, miren, en Chile la juventud vive etapas depresivas. Si ustedes estuvieron atentas en la primera parte que hablamos de la depresión la semana pasada, mirábamos las estadísticas. Miren cuántas personas se suicidan al año por depresión. 800,000 personas se suicidan durante al año por este gran mal que es la depresión, porque no tienen un núcleo de apoyo, no tienen un círculo de apoyo. Por eso es necesario, y ese es mi llamado el día de hoy a ustedes, la clave desde la fe, de enfrentar la fe, como decíamos, reconocer primero que estamos pasando por eso, darnos o abrirnos a la ayuda de los demás con ese círculo de apoyo que vamos a tener. Y ese círculo es integrar una comunidad. No podemos caminar solos en este tiempo de hoy, en este mundo, y nunca lo hemos debido hacer, porque Dios no nos creó islas, Dios nos creó comunidad. Y siempre tenemos que ser parte de una comunidad que sea nuestro soporte, que nos brinde cobertura espiritual para poder superar cualquier dificultad o adversidad de la vida. Nunca enfrentes una lucha, un combate espiritual. Nunca enfrentes una enfermedad solo o sola. Busca ayuda. Busca dónde apoyarte, dónde sostenerte, dónde buscar o encontrar la cobertura espiritual para superar estas dificultades. Esa es la clave, queridas hermanas, no estar solas. Y por eso es que la frase, la oración repetida: no estoy sola, el Padre está conmigo. No estoy sola. Hacer conciencia de que aunque yo no sienta, aunque yo no vea, Dios está conmigo. Dios está conmigo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros lo veamos. ¿Quién no pasa por ansiedad? ¿Quién no pasa por los miedos? Hoy en día encontramos, a raíz del COVID, se han presentado manifestaciones de ansiedad, de miedos bastante marcados en la población de hoy, ¿verdad? Y que van surgiendo, porque ya les había comentado, nuestra mente es una conexión increíble de realidades internas que van conectando, ¿verdad? Y nos trasladan a heridas del pasado, a situaciones del ayer, y eso hace que se desencadenen en nosotros las crisis de pánico, las opresiones en el pecho, esa tristeza inexplicable, unida a ciertos factores biológicos que posiblemente pudiéramos tener. Ya los habíamos hablado. Las mujeres, sobre todo nosotras, en la etapa, por ejemplo, después de dar a luz, la depresión posparto, o en la etapa de la menopausia que muchas veces se extiende hasta los 60, 65 años. A veces creemos que la menopausia solo es el corte del proceso menstrual, y no es así. La menopausia es un periodo donde hay un movimiento hormonal intenso que muchas veces nos lleva a cambios emocionales fuertes. Caemos en agresividad, en enojo, pero también en periodos de tristeza largos, que si no lo sabemos manejar de una manera correcta, de una manera adecuada, podemos ingresar a este valle de oscuridad y de sombra llamada depresión, ¿verdad?
y cómo muchas veces cuando nosotros conjugamos ansiedad, depresión, por eso es que la ciencia busca siempre alternativas y ahora hay medicamentos que tratan estas situaciones mixtas. Hay gente que vive en depresión, pero también con crisis de ansiedad, viven atadas a recuerdos del pasado, pero a preocupaciones del mañana. Entonces han creado pues una medicina que trabaja tanto en la depresión como en la ansiedad. Pero lo ideal sería solucionar esto desde la fe, siguiendo los consejos de estos personajes bíblicos que hicieron para superarlo, ¿verdad? Entonces yo las exhorto y las invito pues a abrirnos a esa gracia de la fe, a esa gracia sanadora, a esa gracia santificante y a no soltarnos nunca de la mano del Señor. Espero que la clase de hoy haya sido de mucha utilidad. Lo que necesiten volver a escuchar, dense el espacio, el video está en el grupo, coloquen play, vuelvan a escuchar, mejoremos alimentación. Miren, esto no solo sirve para las personas que están pasando depresión, nos sirve a todos. ¿Por qué? Porque la alimentación, el ejercicio, nos ayuda a prevenir que las etapas depresivas sean más suaves o que nunca aparezcan. Nos previene de lo que es el Alzheimer, la demencia senil, el ejercicio, la correcta alimentación, una microbiota equilibrada. Recuerden que el 90% de serotonina se produce en el intestino, es decir, que la hormona de la felicidad, la que te da sensación de tranquilidad, de bienestar, de placer, se origina allí en el intestino. Por lo tanto, tu alimentación debe ser balanceada y correcta para que esa microbiota esté en los niveles correctos. El consumo de agua, la exposición al sol antes de las 10 de la mañana, las caminatas donde podamos conectar con algo, la respiración divina. Todos esos son tips que no podemos olvidar para los que tienen y no tienen depresión. Asimismo, yo creo que la mayoría de los que están aquí pertenecen a grupos de iglesia, movimientos de iglesia. No bastará alguien que se acerque a tu persona y te diga, sabes que estoy pasando por un momento de depresión y tienes la tremenda responsabilidad de aconsejar porque ya lo estás recibiendo, ya sabes lo que se tiene que hacer. Entonces tu misión es compartir, compartir. Amén. Muy bien, queridas hermanas, no sé si alguien más quiere dar su opinión, sino para ya finalizar. Muy bien. Perfecto, vamos a finalizar entonces, queridas hermanas. Vamos a ofrecerle a María, nuestra Madre, una rosa maravillosa para ella, para que nos cobije siempre bajo su manto maternal y nos guarde en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A los que quieran encender su cámara, que la enciendan solo para despedirnos. Feliz y bendecida noche. No se olviden que nos encontramos la próxima semana a la misma hora y vamos a hablar sobre la culpa. Es una emoción muy intensa que muchas veces inunda nuestro corazón y nos puede llevar a la depresión. Entonces es importante que la conozcamos, la tratemos y podamos siempre declarar victoria sobre ello. Las abrazo en el amor de Cristo Jesús y nos encontramos el próximo sábado. Bendiciones, Dios las guarde, besitos y abrazos. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, hermanita Vidalia. Dios les bendice, buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye.